La forma en que podemos relacionar la violencia con el proceso económico en el país se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos un intento de modernización de nuestra sociedad a partir de reformas liberales que intentaron, entre otras cosas, democratizar el campo, democratizar el acceso a la tierra. No obstante, a partir de la Constitución del 86, en cabeza de Rafael Núñez, pero sobre todo a partir de lo que significó la guerra de los 1000 días y la violencia de los conservadores, pues hemos tenido un siglo XX en el que básicamente todos los intentos de democratización y de reforma agraria han estado truncados. Sumado esto a un ejercicio del poder y de concentración, digamos, de la acción política desde el Estado, donde no solamente el poder terrateniente ha jugado un papel importante, sino que los principios del catolicismo arraigados a ese poder terrateniente dieron en el país lugar a una cultura, por un lado, católica, contraria a lo que significó, por ejemplo, las transformaciones culturales en Europa relacionadas con lo que fue pues la perspectiva de construcción de economías capitalistas, y al mismo tiempo una construcción del poder y de relaciones sociales de producción ligadas a la concentración de la tierra. Es decir, básicamente, a diferencia de lo que sucedió en otros países de América Latina y a diferencia de lo que sucedió en Europa, los terratenientes no tuvieron que adaptarse a las reglas del juego que imponía el capital y el proyecto, digamos, del liberalismo económico, sino que al contrario, la naciente burguesía y posteriormente los industriales a mediados del siglo XX tuvieron que adaptarse a las reglas de los terratenientes. ¿Qué implica esto en el sentido estricto? Incluso eso se puede analizar desde la misma lógica que impone el liberalismo económico. Eso significó la construcción o el desarrollo de un capitalismo atrofiado, un capitalismo que no se pudo modernizar, y en el plano de eso básicamente lo que tuvimos fue la configuración de una serie de conflictos ligados a la tenencia de la tierra, ligados a las relaciones sociales de producción en el campo, que conllevó a que se utilizara la violencia como mecanismo de acumulación y concentración del poder, mediante no solamente acumulación de tierra, sino pues relaciones propias de una cultura terrateniente latifundista que conllevaron o han impedido históricamente en el país al desarrollo de una democracia liberal. En una frase sencilla, el poder terrateniente en Colombia impidió el desarrollo de los elementos esenciales de las democracias liberales, y en ese sentido el ejercicio de la violencia se convirtió en el mecanismo para acumular tierra, y en ese contexto la acumulación de tierras conllevó a la generación de poderes políticos que impidieron a su vez el desarrollo de la democracia en un círculo vicioso que nunca, pues, que no ha terminado. Y al mismo tiempo que se dio eso, dimos el salto de un capitalismo basado en el poder sobre la tierra, ligado al desarrollo de pues lo que fue el ejercicio de un bloque de poder dominado por latifundistas, hacia la configuración de un bloque político donde ya no teníamos un régimen de acumulación sustentado en el poder de la tierra, sino sustentado básicamente en la acumulación mediante el rentismo financiero. Es decir, que una de las paradojas del desarrollo del capitalismo en el país es que, como consecuencia de esa acumulación de poder terrateniente, rentista, sobre la base de la concentración de la tierra, y posteriormente con el desarrollo del neoliberalismo saltar a un capitalismo sustentado en la acumulación financiera, pues se generaron allí, se generó una imposibilidad mejor para desarrollar elementos mínimos de la democracia. ¿Y eso a qué conllevó? ¿A qué ha conllevado la existencia de un régimen de acumulación sustentado en el rentismo sobre la tierra o en el rentismo financiero? Pues básicamente a tener una sociedad profundamente desigual.
La característica esencial en medio de todo esto es que hemos construido una desigualdad bastante fuerte, una desigualdad que ha generado dos tipos de brechas en nuestra sociedad. Por un lado, un desarrollo diferenciado respecto a lo que ha sido la construcción de la nación en las zonas rurales y otra en los centros poblados como Bogotá, pero adicionalmente producto del ejercicio de la violencia que significó la acumulación de tierras, sobre todo desde mediados de los 50, se generaron en las ciudades cinturones de miseria que lograron crecer sobre la base de esa fuerza de trabajo de esos campesinos y campesinas desplazados de zonas rurales aquí, que fueron despojados, y en ese plano entonces pues tenemos básicamente la generación, insisto, de patrones de desigualdad que digamos, se alimentan cotidianamente. Una desigualdad entre regiones, entre el centro y el resto del país, pero dentro de las grandes ciudades también el desarrollo de desigualdades que han conllevado a una sobreexplotación de la fuerza de trabajo. ¿Qué sale de todo esto? Pues de todo esto lo que se va a dar naturalmente es, por un lado, expresiones de resistencia en las zonas rurales, desarrollo de economías ilegales sobre la base de la imposibilidad de desarrollar en el campo colombiano un proyecto para el bienestar de la gente, y en ese plano entonces pues la explosión de múltiples violencias en las zonas rurales, pero también en las ciudades, porque en medio de todo esto, en medio de esas desigualdades que se van a dar en la ciudad, vamos a tener la imposibilidad de garantías de derechos sociales para la gente, es decir, la naturaleza de un capitalismo rentista en Colombia que profundiza la desigualdad, que sustenta su acumulación también sobre la base del ejercicio de la violencia directa, va a estar ligado a una negación de derechos para el conjunto de la población, el fortalecimiento por ende de economías ilegales como medio para poder garantizar la subsistencia de personas sin oportunidades, y en ese orden de ideas pues el surgimiento de organizaciones que a través de la violencia no solamente pues expresan a su manera el inconformismo frente a una realidad social existente, sino que adicionalmente la violencia se convierte en una forma de subsistencia para aquellos que son excluidos por parte del sistema. Entonces, en términos generales, lo que podemos decir es que la existencia de un capitalismo rentista a lo largo del siglo XX en Colombia, primero sobre la base del poder de la tierra, luego sobre la base del poder financiero, configuró una sociedad muy desigual que vio en la violencia, por un lado, la posibilidad de acumular riqueza, pero que ha visto en la violencia también una forma para poder subsistir, lo que significa, entre otras cosas, que hasta que no transformemos ese capitalismo rentista hacia una forma de generación de la riqueza diferente, de configuración de distribución diferente de la misma, no podremos superar este círculo fatídico que ha conllevado a lo largo del siglo XX a que más de 1 millón de colombianos y colombianas pues hayan perecido por diferentes tipos de manifestaciones de la violencia.